el Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mesa de Diálogo. Es un gusto poder saludarles una vez más. El diálogo y el debate son herramientas sumamente importantes para visibilizar las problemáticas sobre la violencia de género que existen en nuestro Estado. Pero es aún más importante para nutrirnos en conocimiento y generar acciones para combatir la violencia que viven las mujeres y las niñas en nuestro Estado. Agradezco la participación de las y los ponentes, profesionistas, directoras y directores del Instituto Estatal de las Mujeres, así como el público en general que se conecta con nosotros. Te invito a que participes y te unas a estas acciones que implementa el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas PAIMEF. Y juntas construyamos un Tabasco libre de violencia de género, por un Tabasco más en femenino e igualitario. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, tengan todas y todos, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a su programa Mesas de Diálogo, en donde estaremos con ustedes los días lunes, miércoles y viernes, transmitiendo para ustedes temas de interés, ¿verdad? Nuestro principal objetivo es traer aquí a esta mesa temas que son para la prevención contra la violencia. Les platico rápidamente que en el Instituto Estatal de las Mujeres se están llevando acciones en favor de la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Y bueno, amiga, tú que me estás viendo en este momento y si has sido víctima de violencia, o estás siendo violentada, te invitamos a que marques a nuestra línea Mujeres Seguras. 99 33 16 68 13 es el número de atención de Mujeres Seguras. Y bueno, para continuar me presento, antes que nada, yo soy su servidora y amiga Lisbeth Cruz y soy la persona que estará como moderadora en esta mesa. Y como también pueden ver, tengo aquí a dos profesionistas, permítanme presentarles. Ella es Domitila Pérez y Flor de Lis, que están aquí con nosotros, y bueno, pues vamos a continuar. Antes que nada, sean bienvenidas, chicas. Gracias por venir, por asistir aquí con nosotros. Como ya les mencioné desde un principio, el objetivo principal es aquí poner sobre la mesa temas de interés para todas las personas que nos están viendo y que de algún modo puedan impactar de forma positiva en ellas. Y bueno, quisiera platicar primero sobre las leyes. ¿Qué son las leyes, chicas? Bueno, antes que nada, pues agradecerte, pues participar en estas mesas donde se analizan, ¿verdad?, tan importantes temas. Las leyes, todas las leyes que existen hoy en día son muy necesarias y son para todas las violencias que se generan en el ámbito que nos rodean, ¿no? En este caso hablamos de la Ley de Acceso de las Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley tiene como objetivo primordial la tutela y la protección de los derechos de las niñas, de los niños y adolescentes, como tal lo refiere. Ok, Flor, muchas gracias por tu aportación. Y bueno, es verdad, para las personas que nos están viendo, a veces nos preguntamos o escuchamos las leyes. ¿Qué son las leyes? Las leyes son normas que se dictan por parte de la justicia para el favor de la prevención, en este caso, como dices tú, para los niños y niñas. Flor, Domi, se me había olvidado tu nombre, disculpa, Domi. Claro, las leyes ahora sí que nacen a través de las necesidades, ¿no? Entonces, a raíz de que se ha visto a lo largo de la historia muchas problemáticas, es que surgen estas leyes
a favor de las niñas, niños y adolescentes. Y qué más que las leyes se hicieron, ¿para qué? Para cumplirse, ¿no? Así es. Bueno, como comentó Flor, estamos hablando en este momento, vamos a entrar a lo que es la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes. Vamos a abordar qué es, Flor, qué es esta ley. Esta ley es una ley que nace, como nos refería aquí nuestra compañera Domitila, por consecuencias de las violaciones a los derechos. Como hay una ley, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, lo hay también en este caso para los niños, niñas y adolescentes. Esta ley lo que trata primordialmente es tutelar. ¿Qué es la tutela? Y proteger los derechos. Que por el hecho de que son menores de 18 años, ellos también son garantes y son titulares de derechos, y es el Estado y nosotros como instituciones protegerlos y en su caso cuando se violenten, buscar las medidas y las estrategias precisamente a través de estas leyes para salvaguardar y defender sus derechos que como niños y adolescentes tienen en esta sociedad. Ok, gracias Flor. Y bueno, ¿cuál sería el objetivo de esta ley, Domi? Pues como bien lo dice, nace a través de la necesidad. El objetivo es protegerlas y sobre todo que se cumplan estos derechos que le corresponde a todo niña, niña, adolescente por el hecho de ser humano. No sé, igual si nuestra compañera Flor quiere agregarle un poquito más. Mira, esta ley también nace porque los niños son titulares de derecho, como nosotros como adultos, como personas jurídicamente positivas, los niños también son tutelares de estos derechos, y es precisamente esta ley que se crea con la finalidad de salvaguardar sus derechos. Es una ley que cuenta con 54 artículos y que fue decretada oficialmente el 3 de diciembre del 2014 y ya ha tenido múltiples reformas. La última fue el 26 de mayo de este año 2023. Gracias, Flor, por el dato. ¿Cuántos derechos encontramos, chicas, en la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes? Hay un catálogo que se habla de que los niños tienen 20 derechos. Ajá. Que entre ellos está, pues, No sé si no los pudieras a lo mejor ir diciendo conforme... Ok, míralo, todos los derechos que nacen a través de esta ley son fundamentales y trascendentales. ¿Por qué? Porque así como nosotros tenemos derecho a la vida, a la educación, al trabajo, ellos también, más específico porque en este caso, pues, por default, por decreto es el derecho a la vida, el derecho a que le respetemos desde su concepción, a la supervivencia y al desarrollo, porque entendamos que hablar de una niñez es como adultos, como estados proporcionales, todos aquellos elementos que ellos necesitan para hacerlo, como hablando desde el ámbito familiar, como padres. Un menor que es menor de 1 año necesita todos los cuidados que debe de tener. ¿Ok? El derecho a la prioridad. Un menor siempre va a ser prioritario para todos, porque volvemos. El menor de un infante de 1 año, 2 años, pues no puede valerse ni para decir qué le duele o si se siente mal, tiene hambre, lo hace a través de diferentes manifestaciones, y los niños son prioridad precisamente porque ellos a lo largo de su desarrollo, que es de los 0 a los 18 años, ellos van desarrollando su intelectual y la capacidad de decir, tengo necesidad de que, pero mientras ellos no tengan todavía, somos nosotros los que estamos obligados a proporcionarles precisamente todos estos cuidados. Derecho a la identidad. Estos temas son muy actuales, tanto para nosotros como para los adolescentes, los niños y las niñas en este caso. La identidad es algo que lo enmarca la sociedad, y en este caso es una responsabilidad nosotros respetar esa identidad. No marcar con estereotipos a los menores desde que nacen, o sea, los famosos colores, el rojo y el rosado, y el azul, que identifican los roles. Entonces, en este caso debemos respetar ese tipo de acciones, y que más adelante a través con nuestra compañera psicóloga nos va a hablar y explicar un poquito más sobre ese tema. El derecho a la familia. Quisiera tantito intervenir. Me parece muy importante lo que tú los mencionas, el que a veces los estereotipos marcan el cómo, por ejemplo, desde que nacemos, cómo debemos ser, ¿no? Nos indica qué actividades o qué características tienes que tener tú como mujer
o tú como hombre. Entonces, eso a través del tiempo creo que pues sí ha afectado un poco porque bien lo decías, a veces decimos el color rosita es para niños. Entonces, vamos a quitarnos ese chip, vamos a reeducarnos que los colores lo puede utilizar tanto el hombre como la mujer. Eso no les quita nada, ¿verdad? Entonces, me gustaría que continuaras enumerándonos los derechos. Los derechos, bueno, sí. ok. Otro derecho es muy fundamental, el derecho a vivir una familia. Hablamos de la familia, la primera que tenemos, que es papá y mamá, hijos y todo lo demás. Pero no siempre va a ser este el tipo de familia que el Estado va a ver o va a prevalecer cuando el niño haya sido violentado. Claro. Muchas veces se saca de esta esfera y al niño se le coloca en otra familia donde puede ser abuelo y abuela, donde pueden ser tías y tíos, donde pueden ser familiares cercanos al menor, donde sí le puedan garantizar que va a existir ese lazo consanguíneo, esa protección que el menor necesita. Porque estos temas son muy amplios y muy profundos, Liz, porque si ya nos metemos a hablar de la familia y cómo regula esta ley, nos meteríamos a hablar de los conflictos familiares que suceden, como por ejemplo las violencias familiares. Y sobre todo ahí, compañera Flor, entran también los tipos de familia que mencionaba, ¿no? Que también es un tema muy amplio la verdad. de ir explicando qué tipo de familia pertenece el niño, la niña o el adolescente. Entonces, a través de eso también las creencias, la cultura, la creencia juega un papel en todo este tema. Importante. Porque a raíz de eso igual a veces las niñas, niños, adolescentes pueden sufrir algún tipo de humillación, de burla, porque viven a veces en una familia no tradicional. Entonces, que más adelante vamos a profundizar, pero quería que... Ya tendremos oportunidad en otras mesas de diálogos a lo mejor de abordar esos temas. ¿Quisieras continuar con...? Sí, mira, hablar de todos los temas es profundizarlos, son 20. Sí, vamos a hablar de hablarte de algunos de los más... De los más todos son importantes, pero a todo hay que darle una explicación. Sí. Porque hace rato me comentaba alguien, ¿no? Es que me hablan a veces en términos jurídicos y la ley así lo enmarca, pero ya explicándolo de una manera más más abierta o más directa al público, pues yo te hablo en este sentido, ¿no? Porque otro derecho que tiene el menor es el derecho a la igualdad sustantiva, ¿verdad? Tú me dirás, ¿y cuál es esa? Recordemos que hay niños que nacen y crecen normales, pero aquí en esta igualdad sustantiva debemos de ver las necesidades de un niño con síndrome de Down, de un niño que tiene el otro TDAH, Asperger, síndrome de Down, ya lo mencionaste, ¿no? Okay. O sea, son otras capacidades diferentes. Sí. Entonces, y que por lo tanto, le tenemos que buscar una igualdad, pero no es una igualdad como decirle, te pongo 2 manzanas y estoy dando una igualdad. No, porque va a haber un menor de 5 años, por ejemplo, una niña, niño, háblesele de cualquiera de los dos, que pues fácilmente pues está desarrollado intelectual y emocionalmente, pero un niño que no es hablar porque tiene discapacidad, pero sí tiene dificultades para poder hacerlo. Tú no estás dándole una igualdad porque ese niño necesita que esa manzana pues tenga la ayuda, que esté contrapartida, es posible hasta en un jarabe, ¿no? Darlo, porque entonces es darle la igualdad a través de sus necesidades. Claro, igual me gustaría, por ejemplo, ahí ejemplificar. A veces, por ejemplo, con los niños que tienen discapacidad auditiva, los mandan a las escuelas donde sí hay este método o esta enseñanza, pero ¿qué pasa? Los padres no se involucran, no hacen por aprender el lenguaje de señas, entonces ahí no están siendo los padres pues igualitarios, porque sería el tener el interés de poder yo aprender para poder tener la comunicación como padre con mi hijo. Entonces, eso sí es importante, es otro ejemplo de igualdad. Pero esto sí entraría, fíjate, dentro de los otros derechos, porque aquí ya nos enfocamos más a la educación y esto es el derecho a no ser discriminado. ¿Qué pasa en las escuelas? Los bullying, todas aquellas acciones que hacen y dañan tanto la integridad de nuestros niños y niñas, el daño que hacen. Y muchas veces pensamos, como hace un momento lo decías, es que muchas veces como padres no nos involucramos.
¿Por qué será eso? Porque pensamos que es la escuela quien nos tiene que educar a nuestros hijos. Así es. Toda la responsabilidad recae en la escuela, es quien nos debe de dar al niño educado, y pedimos un 100% cuando es al revés. Cuando no. Es la familia. Y muchas veces cuando hay violencia en casa, muchas veces ha tocado que cuando hay problemas familiares es el hombre quien le dice, cuando hay un error, cuando hay un problema de un menor, es que tú tienes la culpa. Porque Sí. tú esto, porque tú el otro, porque tú haces todo esto, ¿me entiendes? Entonces esa parte es también como a no ser discriminado, pero no solo por las instituciones, Claro. por la sociedad, sino como familia también. Por la Nosotros misma tenemos que familia. poner nuestra parte, que es la que nos corresponde, porque es de nuestro alrededor, de nuestra familia, que salen nuestros hijos, y ellos son el futuro, pues, que representan el mañana. Así es, Flor, me parece muy importante tu intervención. Me gustaría platicar bueno, ya nos dijiste algunos de los derechos de las niñas y niños. Bueno, ¿quién se encarga de proteger esos derechos? Como para parte seríamos nosotros, porque es a nosotros donde tenemos el seno familiar de nuestros hijos. El Estado, las instituciones quienes tienen que proteger, aquellas instituciones ejecutoras que al detectar una violencia de índole familiar, de índole del bullying, son las instituciones ejecutoras que deben intervenir. ¿A través de quiénes? Haciendo uso precisamente de estas leyes para las que fueron creadas. Las escuelas tienen sus propios protocolos cuando detectan una violencia, porque pues yo como padre no voy a ir a acusarme que violenté o maltraté a mi hijo porque porque un arranque de ira en una discusión con su papá, pues ya nuestros hijos pasan a segundo término, lo pasamos a ser un objeto, que tú eres mío, que tú eres allá, que tú eres acá, ¿no? En esta parte. Entonces son las propias instituciones Que cabe mencionar que eso no está bien, el jugar así con los niños, ¿verdad? De que es mío, es tuyo, no es una pelotita, tienen su valor. Es precisamente estos tipos de mesas de análisis que de un tema podríamos sacar temas y irlos analizando, pero ahí entraría ya otro tema, que es lo que es la violencia familiar y cómo a través de ello se puede ejercer la violencia vicaria, pero es un tema que da para otro tema de análisis que más adelante, y es en este caso la UNICEF el que en este caso nos ayuda a crear leyes de protección y campañas precisamente para nuestros niños menores. Uh-huh. Sí. Okay. Domi. Sí, bien lo decía a mi compañera Flor, sobre cuáles son los derechos. Creo que a veces nos hemos enfocado y el mensaje a veces se transmite o a veces no llega a las personas que deben de llegar, o a veces la forma de interpretar. Enlistamos cuáles son los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? La salud, la educación, la familia, la no discriminación, la igualdad. Entonces, le hacemos que conozcan sus derechos porque son importantes en su vida, pero sí, también no olvidemos la parte de cuáles son sus responsabilidades. Entonces, porque ahí se puede malinterpretar, niño o adolescente, papá no me digas nada, papá no me puedes pegar, papá no me puedes llamar la atención, papá porque tengo la ley que me protege. Claro. Entonces confunden esta parte de los roles en la familia, los deberes. ¿Cuáles son los deberes que también ellos tienen? Las responsabilidades que también ellos tienen. Así es. A veces dicen la información da poder, y a veces hay niños muy inteligentes que también ya luego lo quieren, sí, ya lo utilizan, ¿no? Así es. Bueno, ¿cuáles son las formas de vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Ok, este es un tema más específico, porque viendo desde el ámbito jurídico, ¿cuándo lo vulneras? Cuando hay un ejemplo, tenemos que hacer ejemplos para que podamos identificarlo. Claro, siéntanse en confianza de ejemplificar, de puntualizar, porque pues ese es el objetivo de nuestra mesa, ¿verdad? Poner el tema de interés y que realmente las personas que nos están viendo puedan entender y llevarse algo positivo. Así que adelante. Por ejemplo, en los problemas familiares, cuando papá y mamá, una familia normal, empiezan con temas de separación, válgame los tipos de violencia que se hayan presentado, violencia física, sexual, X. Ahí, por ejemplo, el menor, como hace un rato mencionábamos, el menor se convierte en un objeto,
donde la madre dice los niños son míos, yo no quiero que los vea el padre, yo no quiero darle convivencia, yo no quiero que él se acerque a ellos. Pero él no sabe en ese momento qué está sucediendo, por qué él está siendo violentado, porque él quiere estar con papá y mamá, porque eso es lo que él espera, crecer y desarrollarse en un ambiente donde existan las dos personas que son sus padres genéticamente. Entonces, desde este punto de vista, ya tú estás vulnerando eso, porque lo sacas de un lugar donde llegaba, era conforte, hablaba con papá y mamá. ¿Y qué pasa cuando las separaciones? No, resulta que ya a partir de esta fecha tú ya no vas a hablar, no vas a convivir con papá, porque tu papá y yo cometemos el error de decir tu papá y yo estamos discutiendo, peleando. Sí, el niño no entiende esa parte. El niño solo quiere estar con las personas que él quiere y ama, y que muchas veces necesitamos especialistas como nuestra psicóloga, que aquí contamos con una de ellas, y que nos va a profundizar en más este tema. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a sufrirlo y lo empiezan a manifestar de diferentes formas. Sí, claro, la pregunta, como bien dice, ¿cómo vulneramos los derechos de las niñas y de los niños y adolescentes? Entonces, a veces les voy a ir ejemplificando cuáles son esos puntos que a veces lo hacemos conscientes o inconscientemente. Entonces, empezamos a vulnerarlo desde que hay un daño, tanto físico como emocional, o en muchos de los casos psicológicos, para que abarquemos un poquito más. Desde el momento en que el infante está sufriendo algún daño físico o le estamos privando de ciertos derechos, entonces desde ese momento ya estamos vulnerando sus derechos. Y una de ellas, por ejemplo, es la desigualdad de género. Es decir, por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? Si mi hija o mi hijo quiere vestirse de color rosita, o mi niña se quiere vestir de color azul, respetar también esa parte, ¿no? O sea, no imponer esta parte de te vas a vestir así, de esta forma, porque eres niña, y tú te vas a comportar de esta forma porque eres niño. Entonces, ahí caemos los padres o quienes estamos al cuidado de los niños y de las niñas, esta parte de imponer el rol. Entonces, desde ahí estamos ya alimentando cómo debe comportarse una niña y cómo debe comportarse un niño. Entonces, desde ahí podemos estar vulnerando sus derechos a elegir o a prohibirles cómo comportarse o cómo vestirse. Claro. Sí, entonces es importante que ellos tengan esa parte de expresarse y de empezar a poder decidir. No, a veces que decimos, vas a decidir después de que tengas 18 años, eres ya un ciudadano, pero hay cosas, Liz, que empiezan a decidir desde que son pequeños. A veces ellos empiezan a escoger, ya no me gusta esa blusa, ya no me gusta ese short. Entonces, ellos empiezan a tener en su desarrollo esa pequeña autonomía. La toma de decisión. Exacto, decir que soy dueño de tomar mis propias decisiones conforme a la edad que van teniendo cada una en cada de sus etapas. Entonces es importante, como te mencionaba, a veces lo hacemos de forma inconsciente. No sabemos que el prohibirle esas cosas, estamos vulnerando esos derechos, entonces en vez lo estamos retrayendo. Entonces como que empiezan a dudar de que si puedo decidir o no. Entonces todo eso que vamos a profundizar. Otra de las cosas es no respetar sus gustos. Va tomado de la mano, por ejemplo, en eso, por ejemplo, la música que les gusta, cada una de las niñas y niños son diferentes en todos los ámbitos, y eso va a variar en su desarrollo y en el ambiente en el que se encuentran. Exactamente. Entonces sí, respetar sus gustos, y a veces ¿qué hacemos? Como padres siempre estamos ahí imponiendo, limitando, y a veces lo hacemos de una manera que exactamente porque queremos lo mejor para ellos. Así es. Entonces también más adelante veremos esta parte de las heridas que empiezan a surgir a través de todas estas cosas, de la vulnerabilidad de sus derechos. Por ejemplo, obstaculizar las visitas parentales. ¿A qué se refiere? Creo que lo había mencionado aquí la compañera Flor. Es cuando hay una problemática de separación a causa de muchas causas externas. Hay motivos de separación, a veces no se entendieron, o a veces deciden ya no estar juntos. En otras de las tristes ocasiones es porque hubo violencia y violencia extrema.
Entonces hay un proceso legal donde determinan con quién se va a ir el menor, con quién se va a quedar, empiezan a ver todo esto de la parte de cuántos días va a convivir con la otra familia, y es ahí donde esto, como lo mencionábamos, es otro tema donde entra la violencia vicaria, ¿no? Donde la pareja utiliza a los hijos, por ejemplo, los empieza a prohibir o a relacionarse con la familia, ya sea de mamá o de papá. Entonces, esta parte le quitas y le vulneras este derecho. Ellos tienen derecho a convivir con las dos familias, exactamente, muy independiente de la relación que los padres tengan, ya sea un proceso de separación o cómo se estén relacionando, porque siempre va a haber tensión y siempre va a haber un desequilibrio en toda esta parte. Entonces es cuestión de reorganizarse, de adaptarse y que ellos también pasan por un proceso muy difícil en toda esta situación, porque ahora sí que retomando, nos construyen un modelo de familia donde tiene que estar mamá, papá y los hijos. Entonces cuando desafortunadamente eso pasa, hay un cambio de estructural familiar y ellos también entra toda esta parte, juegan las emociones, juegan la ira. Entonces a veces por desquitarme con mi pareja, le prohíbo ver a sus hijos. Y otra de las cosas que también pasan, Liz y Flor, en este tema es de que no debemos de hablar mal de la pareja cuando están los hijos presentes. Me parece. ¿Sí? Entonces es importante que cuando los niños estén, las niñas estén, si tengo que hablar un tema con mi pareja o con el padre de mis hijos, porque creo que es la mejor palabra de emplearse en estos tipos de situaciones. Siempre tenemos ese apego, es mi pareja, mis hijos, o sea, muy mío. Pero cuando pasa este proceso, la mejor manera es el papá de mis hijos, la mamá de mis hijos, la familia de mis hijos. Entonces, sus parientes, sus primos. Es muy importante también el cómo lo hablamos. Y sí, como sugerencia, cuando estén pasando por este proceso, si tengo que hablar algo con el padre de mis hijos, lo tengo que hacer con respeto y que no estén delante de ellos, porque entonces desde ahí ya estoy vulnerando sus derechos porque le estoy ocasionando un daño psicológico. Sí, entonces es importante no criticar, no decir, es que tu papá o tu mamá es así, me hizo esto. Hablarle entonces, mal del uno y del otro. Exactamente, porque entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a meterle ideas y preocupaciones que a los niños o las niñas no les corresponde cargar con eso. Claro, y ahí estamos yendo en contra de sus derechos porque de alguna otra forma pues los estamos perjudicando. Exactamente, porque ya los inquietamos, entonces desencadena muchas cosas. Porque ya hay bajo rendimiento escolar y ya entonces todo se desajusta, por eso empiezan a preocupar, se pone triste y nacen las emociones. Y entonces es muchas de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Claro, Domi, muchas gracias por tu aportación. La verdad que sí, es un tema complejo y de dónde sacar, ahora sí que más temas, ¿verdad? Así es. Hasta el momento, bueno, quisiéramos ir a una pausa, a un corte. Les recuerdo que la línea de atención Mujeres Seguras está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, disponible para ti, mujer, que has sido violentada o estás viviendo una situación de violencia. Puedes comunicarte con nosotros. Y bueno, les pido que no se vayan, que nos esperen un tantito para continuar con este tema tan interesante. Vamos a corte.
Regresamos. El Instituto Estatal de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, a través del programa PAIMEF, presenta Mujeres Seguras. Sean bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Mujeres Seguras, donde hablaremos del siguiente tema. Hostigamiento virtual. Es el acoso o intimidación que se da por medio de las tecnologías digitales. Esto puede ocurrir en redes sociales, teléfonos móviles, plataformas de mensajería y videojuegos. Esta situación es un comportamiento que busca repetirse para que de esta manera la víctima pueda sentirse atemorizada, enfadada o humillada. El tener ciertas diferencias, como lo son las creencias religiosas, cultura, orientación sexual, origen o aspecto físico, hace que incrementen las posibilidades de sufrir hostigamiento virtual. El hostigamiento virtual puede traer consecuencias emocionales, sociales y cognitivas, como la baja autoestima, insomnio, dificultades académicas, incontinencia, dolor abdominal, problemas de comportamiento o ansiedad. Cuando existen casos graves, la conducta de algunos jóvenes puede ser delictiva. En casos extremos, pueden llegar a caer en depresión aguda hasta provocarles el suicidio. Si te interesa saber más de este y otros temas, no te olvides de continuar con nosotros en un capítulo más de Mujeres Seguras por una vida libre de violencia. Síguenos en nuestras redes sociales. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Si sufres violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras al 9933 1668 13. Instituto Estatal de las Mujeres. Continuamos. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso. Muchas gracias por habernos esperado, de verdad. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes. Mis compañeras también están contentas de estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a retomar el tema y antes de regresar con la palabra para Domi, vamos a recordarles que nuestro tema principal o el cual hoy estamos hablando en esta mesa es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Ok? Vamos a continuar, Domi, por donde nos quedamos. Vamos a retomar un poquito más del tema. Claro que sí. Y ahora en este corte comercial, detrás de cámara, estamos aquí y seguíamos debatiendo estos puntos donde, bien lo mencionabas, hay mucho de qué hablar, hay muchos temas que profundizar. Y entonces vamos a continuar esta parte de cómo vulneramos los derechos de las niñas y niños de una manera consciente e inconsciente. Sí, en esta parte consciente es de la deserción escolar. A veces es un derecho que les corresponde a los infantes, pero tristemente hemos visto en lo personal a veces esta parte de que muchos niños a veces se les niega este derecho a la educación, ¿no? Sabemos que cierta edad tienen que cursar un cierto grado escolar, pero a veces hay niños que no tienen este derecho. Y creo que una de esas partes, los adultos somos los responsables, porque los infantes, como bien lo decía en un momento la compañera Flor, son niñas y niños que dependen de adultos, ¿no? Desde su cuidado, desde sus necesidades básicas y desde el cuidado de sus derechos. Pero si somos mismos los adultos quienes violentamos y vulneramos sus derechos, es ahí donde ellos les vamos ocasionando un daño en sus derechos. Por ejemplo, tenemos que estar conscientes que tenemos que hacer el esfuerzo posible para que ellos acudan a una institución escolar y no solo no enfocarnos en esta parte de los niños que se encuentran en sus hogares, digamos, estables. También no hay que olvidar aquellos niños, por ejemplo, de la calle,
aquellos niños emigrantes, Claro. que a veces por emigrar a otro lugar para buscar un mejor... Una oportunidad mejor. Exactamente, entonces también no viven este proceso como otros niños, entonces Sí. a veces muchos de ellos no los estudian sus primeras escolaridades básicas, entonces sí es importante que seamos conscientes de que hagamos el esfuerzo posible para que esto pase. Y también aquí, Liz, juega un papel muy importante todo esto de la violencia. A veces hay parejas en las familias donde se les niega que los niños y niñas estudien, ¿no? Por esta parte de que las niñas no tienen derecho a estudiar, solo los niños. Entonces es ahí donde tenemos que, como institución, también creo que, no sé si lo mencionó, ¿me lo recuerdas, compañera Flor? Las instituciones que son correspondientes para poder velar por esos derechos de los niños, si los padres son los mismos que vulneran esos derechos. Pues todas las denuncias, mira, recaen ante las instituciones ejecutoras, ministerios públicos, fiscalías, en su defecto también otra de las instancias importantes son las procuradurías de la defensa, las PRODENFAP, que son las instituciones para también salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Como bien lo decías, esta parte es muy fundamental y no solo es que hablemos del tema de los niños que sufren un problema familiar. Bien lo decías, estas leyes también son para aquellos niños que pues no han conocido incluso ni qué es el calor de un hogar, niños que duermen en las calles, niños que sufren violencia. Hablábamos de otro tema muy importante, niños que son tratas de personas, niños que son incluso sacados de sus hogares donde ellos crecían y se desarrollaban y que de repente los sacan para prostituirlos, para venderlos. Todo esto, esta ley es precisamente para ellos. Sí. Es un eje rector para regular todos estos tipos de violencia, llámesele familiar, llámesele violencia institucional, llámesele violencia, trata de personas, los migrantes, los que sufren. Esta ley es precisamente para eso. Y es fundamental, porque no solo habla de los derechos de los menores, habla de las instancias responsables, de las instituciones encargadas que deben de velar y crear programas específicos, como para, en este caso, para los migrantes, para los niños de la calle. Si bien nos decíamos que los problemas o los más conocidos, por así decirlo, es lo que conocemos, aquellos niños que sufren la ruptura de un matrimonio, por así decirlo, de una relación en pareja, son los que mayormente dañan. Pero es cierto lo que nos decía nuestra compañera, todos aquellos niños que no han tenido estos derechos a la educación, como un niño que los encontramos, y ejemplo, en la calle vendiendo chicles, y lo vemos que tiene 5 o 6 años y andan con su canastita. Claro. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Dónde están? O si no están sus ¿Dónde padres. están esas autoridades? ¿Dónde igual? están esas autoridades precisamente? Todo este tipo de situaciones que hoy se enmarcan en la ley son precisamente para esto. Y recordemos también que existe la Convención de los Niños y Niñas y Adolescentes, que es a través de las Naciones Unidas, que existe este programa, que se crea a través del UNICEF y busca precisamente estrategias para tratar de acabar un poco con la marginación de los niños que sufren en las calles, y sobre todo temas que hoy a día se van dando más a detalle, como es precisamente estos temas de mesas de análisis para analizarlo y cómo desde nuestras perspectivas podemos actuar. Desde la parte de siendo padres, siendo amigos, siendo instituciones, cómo podemos ayudar a que esta ley realmente se implemente. Y incluso cuando nosotros detectamos que hay una violencia, ¿qué hacemos nosotros para denunciar esa violencia ante las autoridades correspondientes? Porque no todos los que vemos un delito o una violencia lo denunciamos, porque es lo primero que decimos. No se quieren meter en problemas. No, buscan no meterse en problemas. No tenemos la cultura de la denuncia, que es, yo creo, fundamental, es importante, porque de este modo pues también podemos ayudar a esas víctimas. O sea, también las instituciones, pero también nosotros como personas, como individuos pertenecientes a una sociedad, también podemos hacer algo. Es correcto. Sí. Todos estos tipos de situaciones es precisamente este análisis, porque las Claro. leyes ahí están. El ejecutarlas, el hacer las denuncias, esa cultura de la que tú me hablabas es muy importante. Pero ¿qué pasa? Existen muchas leyes en nuestro país, es muy rico en leyes. Sí. Vamos a hacer uso de ellas, porque para eso fueron creadas, específicamente y más a detallada. Muchas veces nuestras constituciones nos las regula y nuestra constitución, en el artículo 4 constitucional, nos habla del principio rector, el interés superior del menor.
Sí. Entonces, a partir de ahí nacen todas estas leyes. ¿Por qué? Porque ya en estas leyes, a partir de sus 54 artículos, se va desmenuzando cada una de los derechos, de las obligaciones y también de deberes, Liz, porque también no es solo derechos los que tienen nuestros menores. Claro, Habla a eso también. vamos a puntualizar ahorita también, ¿verdad? Porque es verdad, como tú lo dices, así como es importante que tu mamá, tu papá que nos estás viendo, todas las personas que nos están visualizando, sepan que pues están los derechos de los niños, de las niñas, niños y adolescentes, pero también hay deberes y obligaciones, y bueno, vamos a hablar un poquito también de ello, no sé, ¿continúas? Sí. O, bueno, vamos a continuar. Pues no es todo como los niños creen muchas veces, y bien hace rato lo Sí. decíamos. Es que muchos niños, porque estos derechos se les enseñan en la escuela, incluso Claro. está incluido en una de las principales materias que los menores llevan en el área de educación primaria, ya les empiezan a hablar de los Ajá. derechos. Inclusive hay programas que les hablan de todos sus derechos, pero muchas veces también se nos olvida que también hay obligaciones, Claro. deberes. En este caso, y lo vamos a ejemplificar, respeto a personas responsables de nuestro cuidado, del cuidado de ellos. Ya no es nosotros la parte, sino lo que pasa También con lo de ellos. Encontramos niños berrinchando en las tiendas, tirándosenos al suelo, revoltándose y gritando, porque no estamos cumpliendo con una expectativa. No sé, podría llamarse, le quiere algo en específico y tú vas solo delimitada a ejecutar un programa de que vas a comprar solo el alimento del día. Claro. Entonces, ¿pero qué vemos eso? Es una falta de respeto. Pero también es nosotros como padres inculcarles eso. Claro. Decirles qué es lo que está bien y qué es lo que podemos hacer ante estas situaciones. Hemos visto, y malamente a veces el respeto a quienes nos rodean. ¿Cuántas veces un niño no es una grosería, una falta de respeto, insultándole, gritándole? Incluso yo he visto o hemos visto cómo niños se atreven a, cuando los padres no le quieren dar incluso el celular, ¿qué Algo. pasa? Los cachetean. Sí. ¿Y qué hacemos? Nos quedamos Y a veces se quedan, yo también he visto esa situación y a veces se quedan callados y no dicen nada, dejan pasar esta falta, porque déjenme decirlo que es una falta de respeto, y el respeto se enseña en casa, se le inculca a los niños el respeto, ¿verdad? Entonces yo digo que una herramienta muy muy importante para este tema es la comunicación. Es lo que yo le digo a mi hijo. Por ejemplo, decías, voy al súper, voy limitada, ok, pero y si voy a llevar a mi criatura, que ya sé que donde quiera que vayamos anda pidiendo, ¿verdad? Pues le comunico, voy a salir o vamos a salir, pero quiero que sepas que solo llevo lo del gasto. Y creo que lo van a entender, pero a veces también no hay esa comunicación. Y bueno, los niños terminan haciendo luego su berrinche, Y ¿no? es ahí donde quiero puntualizar esta Claro. parte de que las conductas de los niños. Creo que es fundamental que también tengamos conciencia de esta parte de que los niños aprenden a través de la observación. ¿Sí? Entonces, si esos niños son vulnerados sus derechos, bien lo mencionábamos desde el hogar. Desde el hogar es el núcleo donde nace a veces todo. Sí. Donde podemos salir personas muy profesionales, respetuosas y exitosas, pero también donde pueden haber o podemos haber salido todo lo contrario. Claro. ¿No? Entonces es importante esta parte de los berrinches, de los niños. Ahí estaríamos entrando en otros temas sobre poner límites, cómo manejar, cómo educar a nuestras mi hijas e hijo y hijos. toda esta parte. Pero a lo que quiero llegar es al punto donde quizás esas actitudes ellos y ellas lo tienen porque quizás lo han visto con papá y mamá. Lo que les mencionaba hace un momento, de que a veces otra de las cosas donde pueden ser vulnerables en sus derechos las niñas y los niños es en esta parte donde en familia viven lo que es la violencia intrafamiliar, donde el agresor es el papá o la hermana o incluso a los hermanos mayores. Entonces todo eso, si se pelean o hay una escena de violencia donde los niños están presentes, entonces es ahí donde ellos aprenden Claro. esta conducta y ahora sí que estas rabietas, ¿no? De decir, de golpearnos, si papá golpeó a mamá, entonces yo también empiezo a tener esta conducta. No, Claro. ellos en su corta edad a veces creemos y tenemos esta idea errónea. Ahí es que los niños no entienden.
es que los niños no saben lo que está pasando. Los niños, y creo que el ser humano por sí es súper inteligente y tiene una capacidad desde ve y lo que escucha, lo que ve, todo lo va almacenando y va sacando sus propias conclusiones, sus propias estructuras. Entonces toda esta parte también, porque nadie nace siendo violento. Quiero que lo sepan, nadie nace siendo violento, sino los vamos aprendiendo. Entonces, ya sea en nuestro núcleo familiar o en nuestro ambiente o en la sociedad donde nos desenvolvemos. Exactamente, toda esta manera de manifestarse, porque hay violencias de forma pasiva y agresiva. Entonces, por ejemplo, donde hay insultos, humillaciones, toda esta parte, pues sí se genera en el niño ciertas emociones negativas. Claro. Que más adelante se desarrollan y se desencadenan en eso. Aquí también entra otra parte que mencionaban, lo que mencionabas hace un momento, no, hablo con mi hijo, tengo una comunicación, pero si yo, padre, no respeto esa comunicación, es decir, llevo tanto para la comida y no te voy a comprar nada, pero llega ya y el niño a veces nos gana. Exactamente, o hace la rabieta en el súper y por vergüenza al qué dirán, van a decir que no educo bien a mi hijo, van a decir que mira el show que me está haciendo. Entonces, ¿qué hago? Le termino comprando eso que le dije que no le iba a comprar. Claro. Entonces, ¿qué le estamos enseñando? Que lo que decimos o establecemos al final no sirve, no vale, Claro. no cumple. Entonces, sigue ganando el niño. Entonces, ahí es otro tema donde puede entrar el síndrome del emperador. Claro, ¿no? Y ese es porque otro tema que ahí es eso, otro Exactamente. tema. No estamos validando ahora sí que nuestra autoridad o lo que les estamos Así imponiendo en su momento. ¿Alguna otra cosa que Sí, quieras son más obligaciones y deberes que el menor Claro. tiene. Y no tan solo debemos enseñarles a nuestros niños o en la escuela solo los derechos que ellos tienen, porque ellos lo tienen muy focalizado, muy sí. entendido. Pero esta parte de los deberes no lo tienen muy bien No. definido, porque el respeto a otras niñas y niños y adolescentes, hablaríamos de lo que sucede con los bullies. ¿Por qué? Porque como decía nuestra compañera, es aprendido en casa. Si papá insulta o agrede, muchas veces esas faltas de respeto hacia las personas con otros gustos o otras preferencias sexuales, escuchamos a veces a papá decir palabras o vulgaridades que ellos copian. ¿Y qué pasa? Van a las escuelas, repiten el mismo patrón y de ahí se va creciendo lo que es el bullying. Cumplir con los deberes escolares, no solo tienes el derecho de ir a escuela, de que papá y mamá me lleven mochila, sino también tu deber como hijo, decirle es que tú cumplir con tus deberes, tareas, actividades que te haya dejado la maestra, maestro, llámesele qué actividad te tocó, cumplirla, porque es una de tus obligaciones, cumplirla. Ayuda en el hogar, que entraríamos en otro tema muy importante. Muchos niños piensan que son niños, no deben de hacer nada, su única obligación de ellos es jugar, ir a la escuela. Ir a la escuela, y no. En casa también tenemos que ayudar en el hogar, porque ese es algo que le vamos inculcando desde pequeños para que en un futuro ellos sean esos padres o esas madres que pues sepan hoy lo que es la corresponsabilidad familiar, ayudarse en el hogar, y que pues desde niños les enseñamos que la responsabilidad no es solo de una persona, sino son de todos los integrantes de una familia que tienen que colaborar. Hablamos también de cuidar el medio ambiente, que es otra parte muy importante. Si mi hijo o mi hija me ve que voy por el parque y voy comiendo una sabrita, ¡pum! Tirar la basura. Hay una escena, ahora que me recuerdas eso, en el transporte. A veces vas en el transporte y están bebiendo su refresco, y entonces, ¿qué haces? Ya acabaste, y la misma mamá o papá le quita al niño y lo avienta por la ventana. O sea, ¿qué mensaje y qué ejemplo le estamos enseñando? O sea, ¿qué valores le estamos enseñando? Y eso entra ahí donde es el cuidado del ambiente. Tenemos que inculcarle a las niñas, niños y adolescentes el cuidado de los animales, porque también cabe mencionar que hay niños que empiezan a maltratar ciertos animales, los empiezan a agredir y no cuidan esa parte de, no depositan la basura en el lugar, porque es una conducta que bien se va aprendiendo. Entonces los padres a veces observan esto y son ellos mismos tristemente quienes generan esta conducta. Así Entonces, sí es importante, por ejemplo, como decía la compañera Flor, aquí entra el tema de la corresponsabilidad familiar. ¿Qué es la corresponsabilidad familiar? Es asignar tareas
específicas a cada Entre los miembros de la familia. Es decir, todas y todos tenemos que contribuir en el bienestar, que tenga la ropa limpia, que la casa esté ordenada, que la cocina esté limpia. A veces niños de 3 años, los padres dicen, es que todavía no tiene obligaciones, está chiquitito, ¿qué puede hacer? No, desde niños hay que empezarle a asignar pequeñas tareas que son de acuerdo a sus edades. Es decir, por ejemplo, eres responsable de tu juguete, Claro. de tus colores, a esa edad. Entonces, esa tarea, ellos ya saben que también tienen una tarea dentro del hogar. Así ¿No? es. Porque a veces van y tiran todos sus colores y viene y mamá dice, a ver, tu hijo mayor recoge todo eso que tu hermanito tiró. Así es. Entonces, es de ahí donde tenemos que, es importante estos temas para que las personas que nos están escuchando sepan o conozcan cómo establecer esto en sus hogares, ¿no? Establecer ciertas responsabilidades en el hogar, porque a veces le inclinamos toda la tarea a la mayor o a la hermana o al hermano, que normalmente siempre es la mujer, ¿no? Quien tiene que estar a veces al control de todo. Sí, en muchos de los casos hay papás que trabajan, ¿no? Entonces hay que dividir y distribuir la tarea para que todos de alguna forma estén en convivencia sana. Así es, claro que sí. Bueno, permítanme tantito. Personas que nos están viendo, les invito a que compartan nuestra transmisión, a que nos regalen sus likes y que sigan pendiente y estando aquí con nosotros para seguir abordando este tema. Flor, a modo de recapitular y de rescatar, ¿me podrías mencionar, y para que también las personas que nos están viendo, perdón, sepan a dónde acudir si son ellos espectadores y están viendo que algún niño está siendo violentado, a dónde o qué instancias deben acudir estas personas? Mira, como primera instancia tenemos, y también una de ellas entraría... Anoten, por favor. Anoten. Una de ellas entraría a nuestro Instituto Estatal de las Mujeres, que no solo se enfoca, pues es específico a mujeres, pero también hay una línea en espacio donde también aquí se protegen los derechos de los menores. Las Procuradurías de las Defensas, PRODENFA, de los DIF, de las instituciones y municipios, y sobre todo, muy importante, las Procuradurías de los municipios y las propias fiscalías. Hay diferentes instituciones gubernamentales donde se pueden hacer estas denuncias. Instituciones, familiares, vecinos, cualquiera puede realizar una denuncia cuando se detecte que existen estos problemas en niños, niñas y adolescentes. Y es que déjame decirte que estos programas o esta educación no solo le corresponde a los padres, nos corresponde a todos, desde la esfera donde nos encontremos, como padres, como amigos, como trabajador y como institución. Porque los programas existen, solo hace falta la difusión y poner estrategias y poder aplicarlos con nuestros menores a través de su propio lenguaje, que ellos puedan comprender, porque no podemos hablar con ellos sobre leyes, que existen sanciones, sino lo tenemos que hacer en su lenguaje donde ellos nos puedan entender y comprender. ¿Para qué? Para que vaya viendo esta cultura y sobre todo evitemos los delitos, que por a veces no saber poner un hasta aquí, un límite a nuestros hijos. Hoy en día, cuando queremos gritar y decir alto, ya nuestros menores no son unos menores, son unos adultos que ya fueron o son personas agresoras, personas que ya han cometido un delito. ¿Y de dónde nace todo esto? Como decíamos, esto es algo que se aprende. Entonces todo es parte de todos, todos tenemos un compromiso porque nuestros niños son el futuro de mañana, Alice. Así es. ¿Qué le pasa a los niños o niñas adolescentes cuando reciben castigos físicos? En este caso, me gustaría intervenir. Creo que todo ser humano por sí, cuando le causan un daño físico, y aquí ahondando un poquito más en esta parte de los que sufren violencia extrema o violencia física, por ejemplo, a veces minimizamos un jalón de orejas, un jalón de cabello, esas cosas que a veces por educar se nos va a veces la mano, porque entonces hay cosas que los adultos también tienen que trabajar, resolver, heridas, emociones, y a veces no está la cultura de trabajar eso, ¿no? Tristemente en nuestra sociedad no está la cultura de preocuparnos en el estar bien yo para que mis hijos estén bien. Entonces esta parte
obviamente se vulnera el derecho del niño en la integridad familiar. Entonces, hay una gran secuela que los niñas y niños sufren estos tipos de agresiones, porque en el momento en que hay quienes constantemente están siendo violentados quizás en la parte física, es decir, a través de la disciplina rigurosa, ¿no? Estricta, para que las niñas y niños sean de bien. Eso es lo que a veces antes estaba más marcado, ahorita como que ya no tanto, pero hay muchas familias que todavía siguen con esto. Entonces, hay un gran impacto en ellos, porque el solo hecho de pensar de que si no obedezco me van a pegar, o sea, ya se anticipa, y esa anticipación se llama ansiedad. Entonces, esa ansiedad entra de que si no le obedezco, ya desde ahí empiezan esas emociones de los niños, de los miedos, que más que nada a veces caemos en el error de que los hijos a veces nos tienen más miedo que respeto. Entonces tenemos que procurar que nuestras niñas y niños nos tengan respeto y no miedo. Hay frases a veces que he escuchado en adolescentes cuando hacen algo y lo primero que dicen: me va a matar mi mamá. No seamos de esos adultos o niños que digan esta parte, sino que, a ver, voy a buscar a mamá y voy a buscar a papá, porque ellos son los que me van a ayudar. Sí, entonces sí tiene un gran daño, y es importante que seamos conscientes de todas esas emociones que le podemos generar a las niñas y niños, y que a veces arrastran a la edad adulta y se envuelven personas ansiosas, depresivas, y muchas a veces de ellas con este aprendizaje de que las personas que me aman me pueden agredir. Entonces claro, es ahí donde cae otros temas en una relación violenta o dependiente. Así es, claro que sí. Bueno, chicas, pues a modo de retroalimentación, sabemos que existen leyes, y que hay una ley en específica que es la que protege a las niñas, niños y adolescentes, que es la Ley General de Derecho de las niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? Y bueno, yo agradezco de antemano el que hayan venido con nosotros, por sus aportaciones. Les agradecemos por parte también del programa. Les recordamos que tenemos una línea de atención directa. Si eres víctima de violencia, comunícate a la línea de Mujeres Seguras al 99 33 16 68 13, y te recordamos que estaremos contigo cada lunes, miércoles y viernes, que esperamos contar con tu valiosa presencia, y que, como lo mencionó mi compañera Flor, hay una palabra muy importante que es la difusión. Si nosotros desde donde estamos hacemos que estos videos, que estas pláticas, estas charlas que estamos teniendo se logren llegar e impactar a otras personas, estamos haciendo, créanme, mucho. Y los felicito a aquellas personas que nos están compartiendo. De antemano igual, gracias, y los esperamos en nuestro siguiente programa. Es todo por hoy, que pasen una bonita tarde y nos despedimos. Hasta luego. Gracias. La información es prevención. Y la prevención, poder. Sé parte de nuestro siguiente tema. Y no te pierdas la próxima Mesa de Diálogo. Síguenos en nuestras redes sociales. Si sufres violencia, comunícate a la línea Mujeres Seguras al 9933 1668 13. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres.